días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Muy gustoso de poder estar en este programa. Tenemos entendido de que el Ministerio diseñó rápidamente un programa específico en otras lenguas que ha pasado ya por varias etapas y que han logrado alcanzar vía, en muchos casos, radios locales a no menos de 200.000 estudiantes en lenguas diferentes que el castellano. Así es, en el marco de la educación a distancia, el Ministerio de Educación ha lanzado el Aprendo en Casa, que es una plataforma multicanal en la que llegamos a brindar el servicio de educación a través de Internet, televisión y radio. Y para el caso de la población originaria que están en contextos rurales, el Ministerio de Educación ha desarrollado el Aprendo en Casa en lenguas originarias a través de la radio, y justamente ahí estamos desarrollando sesiones de aprendizaje para las lenguas aymara, variantes del quechua como el quechua collao, el quechua chanca, el quechua central, lenguas amazónicas como el ayánica, el aguajún, el shipibo, el huampí, el yanesha y el shawi. Y a través del trabajo que venimos desarrollando con los gobiernos regionales y locales, estamos ampliando la cobertura en otras lenguas originarias como el charanawa, por ejemplo, en Purús, Cacataibo, Axéninca y los Guines en Ucayali, en el caso de Cajamarca con el quechua Incañasi Cañaris, en el caso de Lambayeque, Incañasi Cañaris, y en el caso de Cajamarca hemos ampliado con el quechua norteño, y en Junín justamente con la lengua no matziguenga. Hay un problema que me parece que no sé si está resuelto dentro del gobierno, es que parte del manejo de las lenguas originarias en educación está bajo el Ministerio de Educación, y la otra parte sobre el reconocimiento está en el Ministerio de Cultura. Y si bien el trabajo en educación bilingüe en nuestro país y en lenguas originarias ha recibido un impulso tardío, tampoco encontramos políticas claras sobre qué cosa es el plurilingüismo en el Perú y cómo se debe valorar no solo las distintas lenguas, sino las distintas variantes de sus lenguas. Si hubiera alguna campaña al respecto, si hubiera algún tipo de educación al respecto, no hubiera pasado esta desagradable discusión que ocurrió a partir de un video que no decía nada que no fuera cierto sobre la diversidad lingüística en nuestro país, que se difundió además a partir de el programa de Aprendo en Casa. Parece que solo nos acordamos de la realidad de nuestro país, del plurilingüismo en días como este. En realidad existe una ley que es la 29735, que es la ley de los derechos lingüísticos de todos nuestros hablantes, que busca la promoción, el uso, preservación, el desarrollo y la recuperación de las lenguas originarias, eso desde el Ministerio de Cultura. Sin embargo, en el Ministerio de Educación nosotros ya desde el 2015 contamos con una política de educación intercultural bilingüe que ha pasado por un proceso de consulta previa y que, como bien dices, recién hace 10 años atrás están generando condiciones para garantizar el derecho de los niños a acceder a una educación de calidad en su lengua originaria y justamente en su cultura, y para que pueda conocer. De acuerdo, señora Delgado, y es verdad que todas las lenguas en el Perú son oficiales en aquellos lugares donde se habla mayoritariamente, eso está en la Constitución, desde siempre además. Sin embargo, yo le pregunto, cuando llegamos a Cusco o cuando llegamos a Puno, ¿encontramos letreros en los aeropuertos en aymara o en quechua? Encontramos presencia de las lenguas nativas que se hablan mayoritariamente en regiones del Perú, en señalética, en el Poder Judicial han tenido serios problemas, ni siquiera en el Congreso peruano tenemos un traductor, por ejemplo, de quechua, y cuando ha habido congresistas que hablan en quechua, con todo su derecho, no ha habido quien los traduzca, y cuando se hacen las actas, cuando hay un congresista que habla en quechua, dejan esa parte en blanco. Hay algo que estamos haciendo básicamente mal, señora Delgado, que va más allá, por supuesto, de los esfuerzos del Ministerio de Educación. Claro, justamente el abordaje de la garantía de los derechos lingüísticos no solamente pasa por el Ministerio de Educación, sino desde una mirada más multisectorial. Indiscutiblemente necesitamos desarrollar esfuerzos en donde se garantice el uso social de las lenguas para esa garantía de derechos de todos los hablantes en aquellos lugares donde hay predominancia,
Podemos alcanzar quizás a nivel de aeropuertos las palabras más claves. Por ejemplo, tú llegas a Pucallpa y te encuentras con un gran letrero que dice Belcanwet, que es una palabra de bienvenida en Shipibo, pero quizás debemos avanzar a pasar solamente de hacer señaléticas a darle más bien un uso social a las lenguas para poder garantizar los derechos de los pobladores. Y no solamente a nivel de señalética. No, pues no me refiero por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Y no solamente la señalética, como le digo, sino brindar servicios públicos en las lenguas originarias. Supuesto. Por ejemplo, las municipalidades con las ventanillas interculturales, los propios bancos que deberían también tener sus propios traductores para que puedan brindar una mejor atención a los clientes. En el sector justicia, para todo el tema también el reconocimiento y el procesamiento de las personas que pertenecen a pueblos originarios. Y así podemos ir dando ejemplos de muchos sectores que necesitamos brindar servicios, pero también es importante reconocer que hay ciertos avances. Creo que con la aprobación también del mapa etnolingüístico, que es un instrumento de gestión que nos identifica dónde están los pueblos originarios y qué pueblos se hablan, la gestión pública tiene que ordenarse justamente a la garantía de sus derechos y a la gestión de la propia diversidad. Y también desarrollar, hay tanta confusión, por ejemplo, te dicen, no, esas lenguas no tienen escritura. Ninguna lengua nace con escritura bajo el brazo. Lo que pasa es que hay que desarrollar alfabetos y, digamos, normarlos para que la escritura se pueda hacer de manera estándar para que se pueda enseñar. Por ejemplo, en eso, ¿cuánto hemos avanzado? Porque si eso no lo tenemos, el Ministerio de Educación no puede hacer mucho más, ¿no? Sí, justamente en el marco del Plan de Educación Intercultural Bilingüe que te comenté en el 2015, tenemos una meta de poder lograr el proceso de normalización de las lenguas, de las 48 lenguas originarias que tiene el país, y hoy podemos anunciar con mucha gratitud y también con mucha emoción que hemos logrado desarrollar los procesos de normalización de las lenguas. Y ya las 48 lenguas tienen justamente su alfabeto, y esto es lo que va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir que las lenguas pasen a un proceso de escritura en que estos pueblos puedan contar con material educativo y justamente también puedan desarrollar procesos de escritura, y ellos puedan también a partir de eso ir perennizando su cultura, los elementos culturales, ¿no?, a través de la escritura. Y justamente ahí la educación va a jugar un rol bien importante, y para nosotros anunciar hoy, 27 de mayo del 2020, que las 48 lenguas del Perú ya cuentan con un alfabeto, es una gran noticia para los pueblos. Importantísimo. Felicitaciones por eso, señora Delgado. Veo que en su programa ustedes comenzaron también con temas relativos a la salud para explicar qué cosa es el coronavirus y los riesgos que implica, pero en este momento están también desarrollando educación a distancia sobre la lengua castellana, porque por mucho que uno ame y aprecie las lenguas originarias, es importante que todos los peruanos sepan hablar castellano. Tengo entendido que eso ya lo han logrado formalizar en un curso que se está impartiendo a distancia. Sí, justamente en el Aprende en Casa tenemos 3 etapas. La primera etapa del 15 al 30 de marzo hemos trabajado fuertemente mensajes comunicacionales a los padres de familia, a la comunidad, a los niños, para todo el tema de cuidado y prevención sobre el COVID, justamente, y luego se han desarrollado muchos relatos en los que se evidenciaba los principios y los valores de los pueblos indígenas en cuanto a las nociones de cuidado, de salud, de protección que tienen en el marco de las cosmovisiones. A partir del 6 de abril ya empezamos a desarrollar proyectos de aprendizaje que se desarrollan a través de sesiones de aprendizaje en esas 10 lenguas que te comento, pero no solo desarrollamos sesiones de aprendizaje en las lenguas originarias, sino en castellano como segunda lengua, porque la propuesta pedagógica de educación intercultural bilingüe propone el desarrollo de un tratamiento de lenguas en lo que los chicos tienen que afianzar el desarrollo y fortalecimiento de su lengua originaria, pero al mismo tiempo tienen que aprender el castellano. El castellano como una lengua que les sirva para sus trayectorias educativas, pero al mismo tiempo también para que sea parte de una ciudadanía intercultural. Esa es la idea en el marco de la educación intercultural bilingüe. Ahora, cuando hablamos de educación intercultural, la educación intercultural es un derecho de todos los niños y niñas del Perú, de todo el sistema educativo. Así es. Sin embargo, ahí todavía tenemos ciertos retos que tenemos que ir avanzando, justamente para que no se den los temas de discriminación que han sido polémica
en esta lógica de la sesión de aprendizaje que hemos sacado de la diversidad lingüística. Muy bien, señora Delgado, una felicitación a todos los hablantes de nuestro país, a todos los que hablan una lengua distinta del castellano, y felicitación por el esfuerzo que se hace desde el Ministerio de Educación. Imagínense, recién desde el 2015 se ha implementado un tema serio al respecto, tantos años en el olvido. Muchísimas gracias, señora Delgado.